Amigas y amigos de la vida, seguimos hoy con la clasificación de los instintos en lo que respecta al desarrollo mental, los instintos y la sexualidad infantil. El capítulo 6. Y empezamos ya. El papel excepcional que la capacidad de desplazamiento de la energía confiere a los instintos sexuales fue el punto de partida para la primera clasificación de los instintos hecha por Freud. ¿Qué descubrió Freud? Pues que los neuróticos se enfermaban por el hecho de reprimir ciertas experiencias y que estas experiencias eran siempre representativas de deseos sexuales. Las fuerzas en lucha contra los deseos eran angustias, sentimientos de culpa o bien ideales éticos o estéticos de la personalidad. Es bueno que ustedes se lean esto varias veces. Estas fuerzas antisexuales fueron resumidas bajo la denominación de instintos del yo. Instintos del yo, entre comillas, que no se olvide, ya que sirven al objetivo de la autoconservación. Nosotros no podemos nunca dejar de irnos del caminito donde en nuestra vida, tanto biológica como psicológica, como en todo, hay una lógica y hay una economía y una teoría de las necesidades humanas. Todo esto está en todas partes. En todas partes. Lógica, recuerden. Economía y las necesidades. Desde todos los sistemas que tenemos, el respiratorio hasta el circulatorio, toda la cosa vascular, en fin. Es bien interesante cómo cuando hacemos una transpolación a lo que es la mente humana, a lo que son los sentimientos, hay siempre una relación y una verdadera identificación. Vamos a seguir. Así que estas fuerzas antisexuales fueron resumidas bajo la denominación de instintos del yo, ya que sirven al objetivo de la autoconservación, defendiéndose la estructura. Se pretendía de esta manera, con esta primera clasificación de los instintos, en que los instintos sexuales eran distinguidos de los instintos del yo. Representar el conflicto neurótico, es decir, el hecho de la represión. Cuando Jung negó este dualismo y quiso aplicar la denominación de libidinosos a todos los instintos, el resultado momentáneo de su intento de unificación fue el de oscurecer el hecho recientemente descubierto de la represión. Actualmente no concebimos la represión como un conflicto entre dos grupos de instintos. El conflicto es más bien de carácter estructural. El yo rechaza ciertas exigencias del ello. Recuérdense, yo, ello y superyo. Bien, el yo, el que tiene que actuar, el que tiene que tener la información para actuar. El ello, que es el inconsciente, y el superyo, donde están todo lo que respecta a la moral. Bien, ahora decimos, y partiendo del concepto de que el yo es una capa superficial diferenciada del ello, de ningún modo cabe sostener que el yo abrigue con carácter de innatos otros instintos que los que hallamos en el ello. Y aún así las energías instintivas del yo son tratadas de una manera diferente a las del ello. Es fuerza suponer que el yo deriva su energía del ello y no contiene primariamente ningún otro género de instinto.
La crítica de la primera clasificación de los instintos surgió a raíz del descubrimiento del narcisismo, es decir, del carácter libidinoso de ciertos deseos instintivos que hasta entonces habían sido atribuidos a los instintos del yo. No nos preocupemos, es como estar aprendiendo un idioma. Sencillamente aprendamos a ir incorporando conceptos. Bien. Una parte del egoísmo, es decir, de la elevada valoración del propio yo, resultó ser de la misma naturaleza que los instintos sexuales con que son amados los objetos. Esto se pone de manifiesto en el hecho del carácter desplazable de la energía del yo a los objetos y viceversa. Bien. La suma del interés vuelto hacia el propio yo más el que dirige a los objetos externos es, para cierto momento, constante. Aquel que se ama más a sí mismo, se interesa menos por los objetos externos y viceversa. Freud comparó al hombre en lo que se refiere a la libido, que la energía es esa energía que le llamamos sensual y sexual. Freud comparó al hombre en lo que se refiere a la libido a una ameba que puede emitir pseudopodios originariamente integrados en la propia sustancia corporal hacia el mundo externo y luego retraerlos nuevamente. Acuérdense que Freud era biólogo y estudiaba sobre todo profundamente hasta en larvas, etcétera, insectos, los procesos biológicos. Freud comparó al hombre en lo que se refiere a la libido, es decir, a toda esa carga sexual, a una ameba que puede emitir pseudopodios originariamente integrados en la propia sustancia corporal hacia el mundo externo y luego retraerlos nuevamente. De acuerdo con esto se aplican las designaciones de libido del yo y libido objetal. No existe, empero, una diferencia de cualidad entre la una y la otra. Un mero proceso de desplazamiento convierte la libido del yo en libido objetal y viceversa. Hemos utilizado varias veces la palabra desplazamiento y es un concepto muy interesante en el psicoanálisis. Es muy sencillo. Nosotros a veces desplazamos sentimientos, desplazamos libido, desplazamos energía libidinal e incluso hacemos desplazamientos muy interesantes en el mundo de la psicología del yo. Por eso hay que ir entendiendo ya el desplazamiento. Seguimos. A aquel que se ama a sí mismo, ya bien. De acuerdo con esto se aplican las designaciones de libido del yo y libido objetal. No existe, empero, una diferencia de cualidad entre la una y la otra. Un mero proceso de desplazamiento, como decimos, convierte la libido del yo en libido objetal y viceversa. En virtud de estos hallazgos, la anterior clasificación de los instintos en instintos del yo e instintos sexuales resulta inadecuada. El hecho de que esta clasificación reflejaba los hechos de la represión condujo primeramente a una tentativa de conservarla. Freud se propuso esto en la suposición de que los instintos del yo reciben las catexis de dos cualidades diferentes de energía psíquica. Catexis son cargas afectivas. Catexis de interés correspondiente a la energía de los instintos del yo y elementos libidinosos constitutivos del narcisismo.
Esta concepción no puede ser mantenida. Una vez reconocidos los elementos libidinosos desplazables, ya no era posible sostener el punto de vista de que en aquello que reprime y aquello que es reprimido, o sea, en la terminología actual, en el yo y en el ello, actúan dos clases fundamentales diferentes de instintos. Intereses del yo y pulsiones instintivas que más tarde, por cierto, entran a menudo en conflicto entre sí, que se desarrollan a partir de una fuente común. Freud propuso más tarde, ese aquí lo que estamos es viendo cómo Freud fue clasificando los instintos, bien, como de supuestas hipótesis, se fueron estableciendo tesis y se fueron tratando de establecer comprobaciones. Freud propuso más tarde su nueva clasificación de los instintos. Dos bases tiene esta nueva clasificación, una especulativa, la otra clínica. La base especulativa es el carácter conservador de los instintos en cuanto estos se caracterizan por el principio de la constancia, vale decir, el hecho de que los instintos tienden a la eliminación de las tensiones. Pero hay también un fenómeno que parece actuar en sentido opuesto al del principio de la constancia, a saber, un hambre de estímulos que se observa con máxima claridad en los instintos sexuales. Parece de esta manera que algunos instintos se caracterizan por el principio de nirvana y otros por el hambre de estímulos. Principio de nirvana, ese estado totalmente paradisíaco. La base clínica de la nueva teoría de Freud es la existencia de la agresión. Aparece aquí ya la famosa agresión, esa que tiene siempre en la historia una impronta que no podemos desprender de ella, esa huella increíble de la agresión. Las tendencias agresivas de toda índole representan una parte considerable de las pulsiones humanas. Por eso, tanto caos, tanta guerra, tanto odio, tanto desplazamiento de todas esas fuerzas, ¿no? Manifiestan en parte un carácter reactivo, es decir, constituyen la respuesta, esto es bien interesante, a las frustraciones y tienen como objetivo, amigas y amigos de la vida, la superación de las frustraciones. Aparecen en parte íntimamente vinculadas a ciertas pulsiones sexuales, especialmente pulsiones sexuales predominantes en los niveles pregenitales de la organización de la libido. Claro que estar un poco informado de cómo se forma todo esto de la libido, ¿no? Hay otras agresiones que parecen surgir en un terreno completamente apartado de la sexualidad. Tenemos, además de esto, el enigma del masoquismo. El hecho de que en determinadas circunstancias el principio que habitualmente orienta la conducta humana, que es el principio de placer, parece ser puesto de lado para dejar aflorar a primer plano, sin embargo, tendencias autodestructivas. Fascinante. Además de esto, el masoquismo y el sadismo, desde el punto de vista clínico, se hallan ligados entre sí. En todas partes en que nos encontramos con el masoquismo, el análisis demuestra que ha habido una vuelta del sadismo contra el yo. También existe lo opuesto, amigas y amigos de la vida. Una conducta externa de tipo sádico, hacer daño, que está encubriendo un fin masoquista inconsciente. La gran tarea del psicoanálisis, ¿verdad? Freud integró las dos bases, la especulativa y la clínica, en una nueva teoría de los instintos, y aquí se va aclarando ya un poco la cosa, que establece la existencia de dos cualidades en la psique. Fíjense qué interesante lo que estamos planteando. Una, autodestructiva,
El instinto de muerte que puede volverse contra el mundo externo y transformarse así en un instinto destructivo. Todos los días vemos eso. Aquí, con un poco de manejo de la técnica psicoanalítica, pero en el plano real entendemos bien todo esto. Y la otra es Eros, famoso Eros, el amor, que persigue la búsqueda de objetos y empeñada en lograr unidades cada vez más elevadas. La objeción de que en la realidad no existe una conducta puramente autodestructiva ni puramente buscadora de objetos es contestada por la hipótesis de que los fenómenos psíquicos reales se componen de diferentes mezclas de estas mismas cualidades. Bien, para el próximo vamos a entrar en algo fascinante que es críticas al concepto de un instinto de muerte. Porque en el psicoanálisis empezamos haciéndonos críticas, empezamos batallando con los mismos conceptos o hipótesis que se presentan en un momento determinado. Porque desde el punto de vista teórico hay que demostrar las cosas. Y esto no es pseudociencia. Esto es el trabajo profundo de muchísimos seres humanos que sí se interesaron en dar alivio. Y además de alivio, de tratar de comprender la enfermedad mental, de poder ayudar al ser humano en su enfermedad más terrible de todas y en su mundo más misterioso de todos, que es el mundo de las emociones, que es el mundo de la conducta, que es el mundo del sufrimiento afectivo, que es el mundo de la neurosis, que es el mundo de la locura, que es el mundo autodestructivo. Amigas y amigos de la vida, paso a paso, con esfuerzos, vamos a ir tomando siempre esta interesante iniciativa de entrar con la manga al codo dentro del mundo de cada ser humano y del psicoanálisis. Los quiero, seguimos después. Recuerden, con críticas al concepto de un instinto de muerte, que va a ser el capítulo ya de. Los quiero. Recuerden, likes a los que estén interesados en esto.